Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a la reacción de la final de Eurovisión Junior 2024. Una edición que promete mucho porque es cierto que yo no he tenido claro el ganador hasta los ensayos, pero claro, los ensayos empezamos a votar sin ver las actuaciones completas. Entonces ya os digo yo que mis predicciones van a cambiar seguramente porque me pasa todos los años en Eurovisión Junior porque no vemos las actuaciones antes. Así que vamos a ver esta gala final que promete muchísimo y cuántos cambios y sorpresas habrá, vamos a descubrirlo. Pero así, cosas importantes. Seguramente solo voy a poder poner los trozos de los que estoy hablando en las reacciones porque si no me va a saltar el copyright, ¿vale? Entonces si en alguna actuación estoy embobado viéndola y no hablo, probablemente esa actuación no la puedo poner, solo puedo poner los clips donde hablo por copyright. Y si tengo cambios en mi predicción, lo pondré seguramente por Twitter como todos los años para que veáis los cambios de mis predicciones en directo, que los pondré por Twitter. Y de hecho al editar, si me acuerdo, pondré los tweets que he puesto de cada actuación o de las que me dé tiempo a tuitear, porque claro, es imposible estar viéndolo y tuitear a la vez, luego lo tengo que hacer cuando terminen las actuaciones. Así que dicho todo esto, nos vemos ahora en la reacción a la final. Primer país, Italia. Que Italia yo le tenía muy mal en mi top con canciones y con el clip de los ensayos, con esa voz tan potente en directo y la escenografía tan chula, subió al top 10. Así que vamos a ver si lo mantengo o no. De momento me parecen un poco horribles las imágenes con IA hechas en las postales. Italia, primer país, vamos allá. A ver, Pijama Party, Simone Grande. Italia. Ahora sí. A ver. Es que tiene una voz buenísima este niño, ¿eh? Vale, está un poco nervioso al inicio porque ha hecho unos gestos con los ojos y la voz un poco temblorosa. Pero está controlando muy bien los graves para estar nervioso, porque se nota un poco inestabilidad, pero está controlando súper bien. ¿Ves? Lo que me falta es un poco de diversión. Está cantando "Ven a la fiesta más divertida" y está quieto, soso. Vale, esta sonrisa me gusta más, vamos. Al menos ha saltado ahora. ¡Vamos! Es que quizás para este tipo de canción yo no lo veo de coreografía, lo veo de coreografía libre, que parece que no está coreografiado y se le ve moviéndose por el escenario. Porque esto que está hecho de coreografía, creo que pierde esa libertad que tiene la canción y la letra. Me mola este plano porque es como de superestrella yo en este pedazo de estadio detrás, que lo he llenado yo. ¡Ah! ¡Guerra de almohadas! Quiero que se una a él. A ver, la voz está muy nerviosa, pero bien controlada. Es que el problema que tiene es el movimiento robótico, que quizás le falta soltura, que todavía no ha aprendido a tener esa soltura en el escenario. Quizás eso es lo que falta para esta canción, para que se pueda desenvolver con soltura y fuerza por el escenario, pero eso se adquiere con el tiempo. Todavía es muy joven. Pero no hay que ignorar la voz natural, muy potente. Este chico, cuando le cambie la voz, creo que va a tener un vozarrón, porque se le va a grabar, va a mantener la potencia, se le va a ampliar el rango vocal. El chico, hay que acordarse de él de mayor, ¿eh? ¡Vamos! Es que tiene una voz perfecta para cantar música R&B, música soul. Bien controlada. Magnífico, los jurados le van a puntuar muchísimo. ¡Pam! Pues me hubiera gustado en los últimos pam, 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 que se hubiera lanzado porque ya no cantaba, que hubiera ido corriendo a la cama y se hubiera tirado y acabar tirándose en la cama. ¡Ey! Quizás eso es lo que me falta. Es una canción que habla de te voy a invitar a mi fiesta de pijamas para que te diviertas, para que tus problemas desaparezcan, es la mejor fiesta jamás hecha, etcétera. Entonces,
me falta esa diversión y esa soltura, que entiendo por ser un niño todavía no tenga soltura en el escenario, pero entonces la coreografía la veo muy robótica. Ese es el fallo que tengo, pero por lo menos vocalmente, como él tiene una voz poderosa en directo, le da esa fuerza que a mí me faltaba en la versión en estudio. Entonces, yo creo que los jurados le van a puntuar muchísimo, porque es una voz, creedme, muy, muy buena. Y creo que yo me mantengo lo que dije en los ensayos. Le veo top 10 en el jurado, en el televoto, quizás 11-13, ya veremos. Estonia. Madre mía, qué voz tiene esta chica. Es que es como Enya, una voz profunda, potente, hipnótica, madura, relajante. Está muy nerviosa también. Sus movimientos corporales no son de nervios, no son... ¿Ves? Todo el rato el mismo tic, es de nervios, no es de... Quiero utilizar mis brazos para reforzar la letra, no, es inconscientemente nervios. ¿Ves todo el rato el brazo? Ay, pobre. Esto es lo que temía, como es un estribillo relajante, lineal, podía perder en directo y además los graves están muy inestables, está desafinando algo, se le va la voz, entonces no suena fuerte, no te engancha. Y encima ella, que se la nota nerviosísima, no es coherente. Qué lástima. Es que no ayuda a verla a ella temblando. Y ahora el ritmo urbano. Con un ritmo urbano tú te esperas a alguien con soltura y con destreza. Y ella no está ofreciendo esa soltura y destreza. Ahora ella debería estar saltando, divertida, comiéndose la cámara. Y sigue igual, nerviosa, con el brazo. ¡Vamos, suéltate! Que tienes una de las mejores canciones. No sé si la gran voz le va a salvar, porque la actuación no va a ser recordada. Venga, el momentazo, cariño. Yo quería que ella hiciera el agudo y no lo ha hecho. Este agudo de fondo. Venga, concéntrate. A ver, la pregunta que tengo es, ¿la voz tan única, tan rara que tiene, la va a salvar los jurados o no? Porque ahora estamos viendo confeti cayendo por la ciudad para representar esa libertad artística que es lo que quiere expresar la canción y ella no lo expresa. ¡Guapa! Yo creo que esta chica tiene un gran futuro como artista porque tiene una voz muy única, de esas voces reconocibles. En esta actuación en concreto ha estado demasiado nerviosa, entonces los graves han sido más inestables y no se han lucido como podrían haberse lucido porque su timbre de voz es perfecto para hacer graves, además de tener esa voz con toque disfónico y grave, tiene una voz muy potente de por sí, pero la voz no ha tenido mucha soltura y ella tampoco, entonces ha ido en contra al sonido de la canción, que luego poco a poco va viniendo sonido urbano, sonido electrónico, entonces es que ya no la veo contender ni top 5 ni top 10, o sea, es que la veo fuera del top 10, tanto en jurado como en televoto. Pensaba que empezaba ya la actuación. Yo Estonia, se me cae de mi predicción, es que no la veo en el top 10, general no la veo. Albania. Ay, me encanta que esté bailando con ese ti, molaría que estuviese bailando más, como una bailarina. Madre mía, qué diferencia. Afinación, potencia exquisita. Qué diferencia con Estonia. Quizás me falta un foco en ella para que no se vea tan oscuro. ¡Ah, mira qué guay! El desierto, todo seco, porque está hablando de que haríamos en un mundo sin plantas, sin tierra. Demasiado oscura la iluminación. Quizás en los fondos también debería tener un desierto, no solo en el suelo. ¡Qué voz! ¡Qué voz!
También está nerviosa, pero como hay mucho plano general, no notas tanto sus nervios en su rostro como pasaba con Estonia. Yo en un par de años la veo en Eurovisión Senior, ¿eh? Además, sabiendo que Albania siempre envía cantantes poderosas, la veo con posibilidades de ir al Senior en unos años. La guitarra eléctrica dramática me encanta. Mira, ya hay plantas. A ver, siento que la escenografía no ha potenciado la canción y daba mucho juego para una escenografía y no lo han hecho. Pero el vozarrón y la realización, que es diferente, hace la canción entretenida. Creo que para el jurado va a ser top 10 porque la voz no pasa desapercibida. Está muy suelta en el escenario, muy tranquila, aunque estaba nerviosa antes y potente, pero la actuación aburre porque es el mismo fondo, mismos colores, solo cambia el suelo. Para el televoto va a pinchar. Muy bien esto. ¡Bravo! ¡Qué bien lo has hecho! ¡Qué bien lo has hecho! La sensación de vibes de octavo lugar. No sé por qué me ha dado esa sensación. Al final creo que lo que ha fallado es la escenografía porque no ha representado tanto el mensaje. Si no conoces la letra no entiendes que ese fondo del desierto que tenía allá debajo en el suelo era porque estaba hablando que haríamos en un mundo sin plantas, sin tierra, no las pises, cómo podríamos vivir sin ello, ¿no? Y luego ya ha aparecido un fondo de margaritas, etcétera. Creo que no se ha potenciado esa guitarra electrónica y ese sonido tan intrigante que tiene la canción y dramático porque está hablando de cómo vamos a vivir sin la naturaleza. No se ha potenciado en la escenografía, pero ella con ese derroche vocal de potencia y de giros, de growling y todas las técnicas, creo que es suficiente. Definitivamente va a estar top 10. Jurado. ¡Vamos, Armenia! El inicio es espectacular. Me encanta su vibrato y voz súper potente. Me encanta el inicio. En plan, como estoy entrando a otro universo y ahora ya estoy en otro planeta. O sea, me flipa el inicio. ¡Ah! Los bailarines saltando. Vale, el problema de esta canción es que vocalmente ya sigue igual toda la canción. Entonces él necesita ahora vocalmente añadir cosas para que no sea igual todo el rato. De hecho ahora en el puente debería estar subiendo la voz y ya le está inestable. ¡Vamos! La voz un poco carrasposa, no sé si está malo. Sí, ahora necesita planos más cercanos y no planos lejanos. Porque en el estribillo te tiene que conquistar. Aquí tienen que enfocar la coreo. No lo sé. Es que encima creo que debería moverse por encima de la plataforma, porque al que esté dentro todo el rato lo hace monótono. Y encima la realización no ayuda. Ves ahora una iluminación distinta, subiéndose por encima del este para potenciar el puente, los bailarines agachándose para que la presencia sea él. Ese tipo de cosas me faltan. ¡Vamos! Y ahora se tendría que salir fuera. Cada bailarín una parte del estadio así para animar al público. Me falla un poco eso, que están quietos todo el rato en una canción tan de show. Bien, ya está bajado. ¡Hey! Pero por lo menos de momento es el niño con más carisma y más suelto, más divertido. Pero vocalmente no lo sé, ¿eh? Pero la escenografía está chula, aunque me fallen las cosas que he dicho.
A ver, a nivel de escenografía, a Armenia siempre se le ocurra. Me gusta el vestuario, que es galáctico. No explican el mensaje de la canción, que básicamente que tiene un amigo que es un alien. Entonces, y quiere pues que el amigo le lleve a ver su planeta y luego pues él le quiere llevar al suyo. El inicio me parece que es espectacular y después de ese inicio creo que la canción va perdiendo poco a poco por estar muchísimo tiempo dentro del pedestal ese, vamos a llamarlo así, dentro del planeta ese, y no sale hasta el final. Entonces creo que no potencia ese sonido. Y en cuanto a la voz, también me ha faltado más destreza vocal, porque la voz está un poco carrasposa. Entonces, siempre he pensado que es un nivel top 5, y no me ha dado sensación de top 5, más bien de top 10, o sea, rollo puestos 8, 9, 10, 11, 12, en general, por ahí. Rozando el top 10, 9, 10... Vamos con Chipre. Y a ver Chipre, cuidado. Ay no, está muy nerviosa. Ay no, está demasiado nerviosa. No está... Es que no está en el tono. Ostras, ese inicio casi a capela no ha sido de lucimiento vocal como se esperaba. Ahora que entra el ritmo... Bueno, iba mejor, pero tengo la sensación como que se está yendo el tempo. Está muy nerviosa para afinar. Ostras, la escenografía es brutal. Tiene destreza, tiene seguridad, tiene tablas para ser una niña. Su postura corporal tiene mucha tabla en el escenario. ¡Qué chulo! Vale, ahora viene lo mejor de la canción, que es para mí este rap de ahora y el dance break. Super étnico. ¡Toma! ¡Buah, qué iluminación! ¡Qué pasada! Claro, esto es lo que viene el clip del ensayo y subió como la espuma a mi top. ¿Sabes qué pasa? Si el inicio vocalmente hubiera estado estable, ahora te diría, buah, top 5 ganadora. Pero como vocalmente ha estado... O sea, ahora empieza a ser buena la actuación, pero ahora... ¡Vamos! Pero la escenografía es perfecta para la canción. El fuego, el agua, porque está hablando de la isla, que lo que más le gusta es el agua cristalina, el sol abrasador. ¡Qué guay! Las bailarinas. Pues... ¡Ay, gracias a ti, cariño! Pues no lo sé. Me quedo muy chof con Chipre, porque yo siempre tuve la sensación, porque la voz en versión estudio se escucha una voz muy normal. Entonces yo tenía miedo de que pasase esto, pero luego leí en su biografía que ella había actuado en musicales, que tenía estudios de canto, estudios de danza, y dije, ostras. Y luego al ver el clip del ensayo, donde la voz sonaba potente, mucho más potente, y dije, madre mía, esta chica se va al top 5. Y el problema es que ella ha metido un momento casi a capela al inicio de la canción. El instrumental es solo guitarra y voz al inicio, entonces ahí tenía que mostrar mucha destreza vocal para meterte en la canción, y no lo ha conseguido. Entonces, al final ella ha añadido baile para incrementar el nivel de la canción. Por poner un ejemplo, si la canción, vamos a suponer que es un 7 sobre 10, ella ha añadido cantar y bailar a la vez para convertirla en un 8, más de un 8 en directo. Pero si ella no es capaz de hacerlo en directo, ya la canción no es que vuelva a nivel 7, es que baja, porque la voz no estaba sonando al nivel de 7 sobre 10, que es la versión en estudio, estaba sonando peor porque el baile o los nervios le han hecho que suene peor. Entonces todo ese baile al final no sirve de nada, entonces al final le está saliendo peor, el nivel ha bajado. Madre mía, el Junior, madre mía, o sea, llevamos 5 actuaciones y ya Estonia y Chipre, que pensaba que podían ser top 5 en general, es que las veo, no top 5, es que las veo fuera del top 10, es que no las veo ni entre las 10 primeras. Como ayer le saliera así en los jurados, Chipre se va fuera del top 10 de jurados, y en el televoto a lo mejor mantiene
el top 10 más o menos, únicamente por el voto acumulado, ya lo veremos. Vamos allá, Francia. Wow, qué bonito, el escenario todo oscuro y el fondo estrellas. Así se hace, mira cómo potencia la emoción. Precioso, cómo está dando la vuelta la cámara por el escenario. Un recurso de superestrella, pero que queda súper efectivo aquí. Buenos graves. ¡Wow! Cuidado, esta actuación a nivel. Y vuelvo otra vez al centro con el fondo estrellas. Ay, estoy nervioso que no le ha salido. Cuidado con Francia, que al final se va a cumplir lo que dice, que es actuación ganadora, eso. Está actuando con mucha clase, con mucha elegancia. Aquí sí que me falta más iluminación. La oscuridad ya no pega con este ritmo tan jovial. Y las trompetas. Vale, aquí me falta otra iluminación. ¡Qué chulo! Ostras, pues va a ser actuación ganadora, que es lo que me imaginaba. ¡Me flipa! Es que además el instrumental con las trompetas es como muy canción de Navidad. Cuidadito con Francia. Cuidadito. Vamos. El único fallo es la iluminación oscura. Es el único pero. Porque además en este tipo de canción pega que esté quieto. Y la voz mejor controlada que en el ensayo. Vamos. Venga, dame color. Pero aunque no me cuadra la iluminación, los planos están muy cuidados. Potencia la canción, potencia el himno. Él se luce vocalmente, aunque está un poco tocado con la voz. ¡Sa! Pues yo me sigo manteniendo. O sea, yo cuando escuché la canción de Francia, yo dije, como mucha gente no ha pensado que Francia puede volver a ganar, porque me imaginaba que era una actuación, sobre todo el final, el momento en que se ralentiza la música, las palmas, es para un himno pop y para levantar al estadio, y que es una canción muy pegadiza. Entonces creo que, salvo la iluminación oscura a mitad de la canción, han potenciado muy bien la canción, y sobre todo que durante toda la actuación te daba la sensación de estar viendo a una estrella del pop. Y él ha cantado con mucha clase, con mucha elegancia, con mucha soltura. Creo que todo cuadraba, y este es nivel top 5, pero en jurados y en televoto. Que no empieza Macedonia del Norte, tengo más tiempo. Es nivel top 5 en ambas, porque los jurados los que van a ver es a un niño que ha hecho una actuación de adulto con una canción que se te vas a retener y se te va a quedar en la cabeza. Cada vez que aparecían las trompetas eran muy guay los planos a los bailarines potenciando ese sonido. Sinceramente, Francia top 5. Creo que a Francia se le está ignorando porque han ganado 3 veces en los últimos 4 años. Pero es que nivel top 5. Me gusta esto morado y ese sonido como de naturaleza. ¡Ay, qué bonito! Esto es lo mejor de la canción para mí. Están diciendo que mamá, tú me enseñaste a pelear y a luchar por lo que quiero. A ver, vocalmente ella destaca más que él. Y él quizás está demasiado emocionado y no estaba en esa vibe emocional del momento, en ese modo emocional. Lo que me falla es que el inicio es súper emocional. Las armonías no están bien, no están bien empasadas. Ella tiene la típica voz que tú escuchas y dices, qué bien cantas, aunque ahora está nerviosa, no está bien controlada. Entonces la voz de ella como que da más nivel que la de él, que además
él no está tan afinado como ella, aunque ella también. Los dos están descontrolando la voz. Lo que me falla realmente es la escenografía, porque el inicio es muy emocional, pero ahora ya se pierde un poco ese mensaje de tienes que correr como si fuera un maratón, no es un sprint tu objetivo, tienes que ir obstáculo a obstáculo e ir como un maratón poco a poco. Es que además no ayuda ahora que la iluminación es todo el rato igual, pero ellos dos están muy entregados, eso está bien. Pero a nivel de escenografía quedan muy deslucidos, si se ha visto la cámara. ¡Ay! ¿Cómo termina con un flick de cabeza? A ver, me ha gustado la pasión... ¡Ay, qué monos! La pasión de ellos dos, eso es lo más importante, pero esa pasión les ha hecho que las voces estuviesen desbordadas, desafinadas, no bien empastadas cuando cantaban juntos. Creo que además el inicio es muy emocional y después cuando empieza el ritmo falta mucha iluminación de colores. Por ejemplo, con Francia también había mucha oscuridad, pero al final por lo menos han empezado a poner muchos colores distintos que le daba dinamismo. Eso me ha fallado aquí, entonces y ese mensaje que tienes que llegar a tu objetivo poco a poco, y por cierto las imágenes de la IA de las postales me parecen horribles, se queda deslucido. Es que no les veo en el top 10 ni en jurado ni en televoto. Realmente en el televoto es que a nivel de escenografía queda a nivel muy bajo comparado con los demás, entonces les veo en el botón. Y en el jurado, no sé, Polonia. ¡Wow! La escenografía. Y también empieza nervioso, El problema de Polonia es que creo que tiene una de las canciones menos atractivas para el público y para el oído de toda la edición. Pero el niño es tan cookie y canta con tanta pasión. O sea, a mí me gusta el niño, cómo lo hace. Polonia le ha dado todo en la escenografía, Un mar, una cascada, un león. La voz está como él tiende a chillar mucho, está intentando controlar muy bien la voz para no sonar chillado. Eso me gusta, se habrán dado cuenta, porque de los ensayos sonaba muy gritado. La coreografía no la entiendo. El problema es que tenemos un niño con una gran voz que promete mucho cuando madure, con una canción. Qué pena, porque le han hecho una coreografía muy complicada y al final está controlando la voz con coreo. ¡Ay! ¿Ves? Es que la voz ya... Controla, cariño, controla. Bien, bien. No sé si ayer le salió igual los jurados, pero si ayer le salió igual... ¡Bravo! A ver, tiene una voz muy potente, tan potente, que en el trozo de los ensayos sonaba muy gritado. Ahora creo que ha intentado controlar la voz, o quizás eran los nervios, pero ya al final ha empezado muy nervioso, la ha ido controlando bien, al final se la ha descontrolado. Si le salió ayer este descontrol en los jurados, malo, porque el punto fuerte que tenía para destacar en los jurados era la voz. Entonces, si se le descontrola demasiado, no se puede justificar tanto. Había coreografía, pero no era tan complicada para justificar ese descontrol. Entonces, ese punto fuerte se pierde. Entonces, ayer en los jurados le salió igual. Le veo mal en los jurados, pero mal tipo hablando de... por el botón, entre los últimos. Y en el televoto tiene el voto polaco, que usa un fandom grande. No sé, sigo pensando que va a estar entre el 11 y el 17. Georgia. Es que es una canción
tan dramática y en verdad es una canción bonita, dedicada a la madre y a todo el esfuerzo que hace. Ostras, qué voz. Por Dios, qué pelos de punta. Pero qué control. Leches. Pero es un hacer llorar. Pero qué control. Pero la voz es perfecta, la técnica es... ¡Wow! No hay ni un fallo en la voz. Estoy flipando, pero te va a hacer llorar. Además, la interpretación controla... Estás sintiendo lo que está cantando. Esto es precioso. El estudio no le hace la justicia al talento que tiene. Mira qué bonito este plano. Y él tan relajado, tan artista. Es que esto es de ganar. Ahora me falta lo de la nieve. El nivel top 5 en jurados, por favor. O sea, ahora viene Ucrania y Portugal, pero... Además, de fondo tenía imágenes con la madre. Por favor. Por favor. Qué bonito, además, los planos también. Pero ¿qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar con Georgia? Ha sido una actuación perfecta. Interpretación, sin ser sobreactuada, sin ser exagerada, emocional, contenida, con una técnica absolutamente impecable y perfecta, con una voz emocional, completamente afinado. O sea, es que ha transformado el universo. Hemos pasado de un concurso de niños a estar en una novela de ese niño cantando sobre su madre estando solo, las imágenes de fondo emotivas. O sea, yo al final esta canción siempre he dicho, es una canción muy adulta, en el televoto no lo va a hacer bien, quizás los jurados, me da igual, o sea, esto es de ganar los jurados, tiene que estar en el top 5 los jurados, me da igual que la canción no sea muy junior, y al final como hay jurados infantiles dices, ¿cómo van a reaccionar? Pero esos jurados infantiles son cantantes la mayoría, o sea, Georgia, a ver, que ven España. ¡Bravo! Oye, perdona la escenografía de España. Perdona la escenografía de España. ¿Perdona? Pero ¿y este pedazo de show? ¿Pero cómo mola esto? O sea, la letra se la pasan por el papo, no la significan, pero... Pero ¿y este pedazo de show? ¡Vamos! Además mola porque ahora han aparecido las bailarines y no sabemos cómo. Perdona, ¿y este pedazo de show? O sea, Georgia y España top 5, ¿qué es esto? La. Quizás me falta en la voz, es muy lineal. Falta potencia, lo siento, es verdad, pero... ¡Vamos! Sí, me falta en la voz que muestre diversión. Está lineal y no muestra emoción. A ver cómo sigue. Claro, es que es todo muy hablado la voz y eso no me gusta. ¡Vamos! ¡Cantista! ¡Quiero ser cantista! ¿What? ¡Vamos! Ahora otro plano distinto. Bueno, vale, esto me mola. ¿Ves? Pero la voz...
debería ir subiendo hacia arriba, como el ritmo de la canción, y la voz no va hacia arriba. ¡Vamos! Lo, la. La, lo. Ostras, menuda arrastrada que va a ser esto en el televoto. La reina de corazones. Lo, la. Es que después de Georgia, claro, la canción de España resalta por pegadiza. Pero claro, en cuanto a la voz, la diferencia es abismal. ¡Vamos! ¡Esto es súper chulo! Perdona, me faltaba pirotecnia. ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué numerazo! Aún así ella, aunque me falte potencia, muy bien vocalmente. No se ha ahogado casi nada. Solo un poco. ¡La! Pero madre mía, pero ¿qué acaba de pasar ahora mismo? O sea, Georgia con un vozarrón de adulto haciendo actuación nivel ganadora de jurados, y ahora España actuación nivel ganadora de televoto. Qué orgulloso estoy de ver esto de España. Vamos a ver, yo me he creado viendo siempre España en Eurovisión, sin puesta en escena, con canciones que no están a la altura, de ver países que se curran todo, España no traer nada, y ahora ver este pedazo de show, que esto no es barato. O sea, aunque parezca una chorrada, ya solo la construcción de lo de las paredes y todo eso, ya hay mucho presupuesto. Los colores, al final el mensaje de que es un homenaje a Lola Flores, bueno, en general a todas las artistas, porque al final ella quiere ser universal como Lola Flores, artista española. No sé, al final eso no se entiende. Pero te quiero decir, aunque vocalmente creo que le puede restar puntos en el jurado, en el televoto esta actuación va a llamar mucho la atención. Si es que no me da tiempo a comentar. Alemania. ¡Ay, qué mono! Vale, Georgia, España y Alemania subiendo el nivel que flipas. ¡Ay, qué tierno! Muy nervioso, pero una voz. Este niño va a tener un vozarrón cuando crezca. Vale, aquí se notan más los nervios porque no ha podido romper la voz para hacer... ¿Ves? No le sale tan potente. De hecho es que aquí la voz está descontroladilla. ¡Vamos! Creo que esta canción necesitaba fondos emocionales para representar también ese mensaje de la naturaleza, de que va a quedar para los demás y nos estamos cargando todo. Y creo que con los fondos de IA se pierde emoción. ¡Perdona! ¿Ves? Es que me falta algo emocional para que esa voz tierna te rompa más. Y estos fondos falsos no me emocionan. Y creo que eso le hace restar nivel a la canción y a la actuación. ¡Vamos, vamos! Esto es un numerazo pop que no se está valorando, ¿eh? Quizás la realización y la iluminación no es tan profesional como la de Francia, y por ese motivo Francia puede destacar más, pero ¡vamos! Se ha visto la cámara. ¡Bravo! Por favor, pero ¿cómo no va a estar en el top 10 esta maravilla? ¡Qué mono es! ¡Bravo! A ver, según leí ayer en la gala de los jurados, estuvo muy nervioso y vocalmente no tuvo tanta destreza vocal. Entonces realmente no sé cómo va a reaccionar el jurado, porque no sé cómo le salió ayer, pero viendo esta actuación, esto es nivel top 10 de los jurados. Quizás no número 3 como yo pensaba después de ver el clip del ensayo, pero aunque no haya sido uno de los favoritos y haya pasado desapercibido y haya voto acumulado, creo que hoy después de la gala Alemania va a recibir muchísimos votos, porque ha sido una actuación súper emocional,
una actuación que te llena de energía, con un himno pop, él cantando con mucha destreza y ternura, y creo que esta es una actuación, al igual que la de Georgia y la de España, que van a ganar muchísimo. Ahora mismo, Georgia, España y Alemania han barrido. Yo creo que los que han pasado detrás de ellos se van a olvidar bastante. Y ahora mismo mucha gente les tiene como favoritos y van a arrasar en el televoto. O sea, básicamente esa es la conclusión, porque no me ha dado mucho tiempo a comentar sobre España y Georgia. Georgia, nivel, ganar jurados, pero al ser Eurovisión Junior, haber niños en el jurado, nunca sabes cómo van a puntuar, así que lo dejo en nivel top 5. Y cuidado que ahora viene Ucrania y Portugal. Y en cuanto a España, creo que yo dije que los jurados podía quedar 5/8. Creo que ahora, al bajar Estonia y Chipre, que contaba con ellas en el top 5 en jurados, y viendo las actuaciones de hoy, si ayer les salió igual, creo que no. Creo que España puede quedar a lo mejor 5ª, 6ª en el jurado, ya veremos, porque sinceramente, si no la cagan Ucrania y Portugal, con Georgia que se me mete en el top 5 en los jurados, con Francia y con Alemania, habría que ver si España, por todo el show que lleva, a lo mejor puede superar a Alemania en los jurados, no lo sé. A ver, ¡oh, qué chulo! ¡Qué chulo los cascos iluminados! Además esto potencia el sonido de... ¡Qué voz potente! Bien. Vale. Me hace gracia porque parece que van vestidos de uniforme de colegio. ¡Vamos! Bien, bien, me gustan. Diversión y energía y soltura. Lo que pide la canción. ¡Hey! Bien. ¡Vamos! Oye, pues cuidado, esto es mucho mejor que el clip de los ensayos. ¡Wow! ¡Vamos! Ahora más coreo, enfócame cómo bailan ahora, no general ahora. ¡Vamos! Buah, esto va a arrasar en el televoto, vuelvo a mi pensamiento original. La actuación está molando mucho. Esta chica tiene un vozarrón. Países Bajos, pero ya no solo en el televoto, en el jurado también, porque si ayer le salió así, pues la voz ahí un poco temblorosa, pero no pasa nada. ¡Vamos! Aquí sí que me falta otra iluminación, porque si no ya es muy repetitivo, otra vez el mismo estribillo igual. Aquí necesitan algo distinto, sea en iluminación o en coreo, para venderlo mejor. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí España tiene competencia, lo que pasa que España por la escenografía va a ser más recordada. ¡Vamos! ¡Oh! 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 A ver, no es canción ganadora. Ay, qué tierno, tiembla la voz. Perdóname, pues vuelvo a mis orígenes. O sea, esta canción al final es canción de top 10 en general y top 10 en televoto de manual. Lo que pasa que en el ensayo las armonías no estaban bien, se veía tan caótico. La ropa, no sé si se han cambiado la ropa, pero ahora la ropa me ha gustado mucho más. Voy a cambiar, vale, estoy teniendo muchos cambios al ver las actuaciones enteras, porque Chipre y Estonia se me salen completamente del top 10. Creo que Países Bajos lo vuelvo a meter en el top 10 por la parte baja, porque creo que vocalmente, si ayer les salió igual, los jurados han estado muy estables, han estado cantando y bailando a la vez. Es una canción muy pegadiza a primera escucha, que al final es muy efectiva, tanto seas un adulto como seas un niño. Entonces creo que por todo eso pueden entrar, no sé, 6/10 en los jurados. Y en el televoto, al final es una canción que siempre ha gustado, entonces, y ahora creo que va a recibir muchos puntos también como España. Vamos con San Marino. Sé que les veo top 10 a Países Bajos. Mira, me flipa este toque disco que tiene la canción. Chan. Ostras. Uff.
Ay, 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 esta chica está como muy asustada, ¿no? Se ha perdido y lo ha hecho súper insegura la chica alta. Es que el problema de esta canción es que la letra habla de empoderamiento, ¿vale? Habla de empoderamiento y tú no sientes esa fuerza y esa seguridad ni en las voces ni encima en la interpretación. Además, las armonías no suenan bonitas, no suena bien empastado la voz. No sé si es por falta de ensayos, quizás por falta de ensayos, de entrenamiento vocal. Porque además la coreografía es todo como si lo hubieran hecho ellas. Realmente es como coreografía de niñas de su edad, pero en el festival de su colegio, no en un festival de estas características que en teoría es más profesional y los niños están más entrenados porque quieren ser cantantes. No, o sea, es que es un bajón de nivel con respecto a todo lo que hemos visto. Increíble. No. A ver, realmente es una experiencia que se van a llevar para ellas. O sea, no todos los niños pueden decir que han estado en Eurovisión Junior, ¿entiendes? Que igual no es una actuación impresionante ni para recordar, ni que se sientan orgullosas. Bueno, pero esta experiencia nadie se la va a quitar. Y poca gente la vive. Bueno, realmente es que creo que es evidente. Es la canción que menos se luce vocalmente y se nota el bajón del nivel, la escenografía absolutamente lo mismo, la actuación igual, entonces creo que queda bastante claro que es la actuación y la canción con menos nivel de la edición y encima ellas a nivel interpretativo y vocal también quedan deslucidas, por lo tanto creo que no hay nada más que comentar. Probablemente van a quedar últimas en jurado, en el televoto, como hay voto estratégico, a lo mejor hay gente que pone a San Marino y les vota a ellos en vez de a otros favoritos para intentar votar a su país y a su favorito, entonces a lo mejor son botón 5 en el televoto y no últimas, pero ¿qué van a ser últimas o penúltimas? Atención, atención porque de momento lo mejor para mí ha sido Francia, Georgia, España y llegan las favoritas, Ucrania. Pero qué iluminación. Potente, afinado. ¡Madre! Y aunque todo azul no me gusta, mira, la realización. ¿Habéis visto cómo ha ido creciendo el plano? Ahora, plano medio, con plano cercano, dinámico, que no se haga aburrido. Así se hace, perdón. ¿No veis la realización? Mira, ahora se está alejando mucho, que esto no me gusta, y tiene que venir un plano cercano ya. ¿Ves? Ahora seguramente los bailarines. La realización está genial. Pues está haciendo una actuación entretenida, dinámica y la voz potente. No se le va. Con, no sé si era falsete o bote cabeza, es súper difícil el cambio. Mira qué chulo. Me gusta, está iluminado, que esto es lo que quería yo cuando vi la actuación en la preselección. Los rectángulos iluminados. Aquí, fíjate, en este estribillo me faltaría otro agudo como al inicio de la canción, otro Hear me now, sería más impresionante. Me falta otro color de fondo, es el único pero que puedo decir. ¡Vamos! Y aquí un poco más, así como está acercando la cámara ahora. Es que esto es profesional, que flipas. O sea, el vestuario con el toque divino plateado. Brillante. La realización, es que esto barre. Esto se va al top 2 jurados. Ya, así. Aquí ya está un poco ahogado en la voz, ¿eh? Controla, que viene el agudo. ¿Ves? Está descontrolado, entonces lo ha hecho hablado. No ha podido seguir subiendo la escala de voz.
Es que aquí lo que me falla es que el inicio es espectacular con el agudo y estos dos agudos son partidos y no es tan espectacular como el inicio. Me falta un agudo espectacular al final. ¡Hola! La patada, que chulo. ¿Cómo se mueve la cámara? A ver, o sea, vamos a ver. Acaba de subir el nivel y barrer por encima de todos. Es que esto es un winner alert de manual, porque la realización era casi perfecta, salvo algún plano que no me ha gustado. La iluminación sí que creo que le ha faltado dinamismo, porque todo el mismo color queda monótono. La voz ha estado perfecta, clavada, potente y estable toda la canción, con fuerza, y la realización rápida potenciaba no solo el ritmo de la canción, sino la fuerza vocal. Esto es increíble, se va directamente al top 2, es un winner alert de manual. Quizás a lo mejor parece tan profesional que mucha gente prefiere una propuesta a lo mejor más junior o más divertida, no lo sé, pero top 2 mínimo. Y llega la otra gran rival a ganar, Portugal. Cuidadito. Pero es que Ucrania, madre mía, madre de amor hermoso. Me gusta el plano, es perfecto. Quizás una luz naranja detrás. Me gusta la luz en los golpes. Pum, ¿ves? La voz gana mucho en directo. Buah, me está gustando muchísimo en directo, ¿eh? Y me gusta mucho el plano completamente cercano de ella, porque es una canción íntima. ¡Bravo! ¡Vamos! Y ahora empieza el ritmo. Y aquí la iluminación tenía que crecer. Aquí la escenografía es un fallo. Está nerviosa porque no está suelta a nivel corporal. Le falta eso, ahora moverse con destreza, con fuerza por el escenario, no quieta. Para mostrar la lucha, es lo que me falta. ¡Vamos! Es que lo que me falla ahora, que ahora que la canción tiene más ritmo, aparte de planos más cercanos como en el inicio, es mostrar esa lucha y no quedarse quieta en el escenario, sino que la viésemos moviéndose cerca de la cámara cantando con energía, como un musical o subiendo por unas escaleras. Es que para mí es roza el nivel ganadora, pero me falta el momento de ganas. Pero la voz es... O sea, la voz es... ¡Qué gran voz y voz tan madura tiene! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Le pasó lo mismo ayer. Venga, viene otro. Bien, bien. Si no llegas, mejor que no lo hagas. Yo muy lista, lo ha mantenido, pero al final un poquito. Es que, vamos a ver. Portugal, ahora mismo, creo que tiene una canción que a primera escucha es más atractiva que la canción de Georgia. Entonces creo que Portugal acaba de subir a un nivel de diva. Entonces, tanto Ucrania, por el show completo, el pack completo de voz potente y baile, más Portugal con la emoción y la voz potente, acaban de barrer y ponerse por encima de todos los demás, y después iría Georgia, iría España e iría Francia. Entonces, creo que en el televoto no le va a perjudicar que la whistle note no le haya salido la primera y la segunda. Ha dicho directamente, mira, la sigo lineal y no subo una nota más, porque si no, no me va a salir. Creo que eso en el televoto no lo va a perjudicar, pero ayer le pasó lo mismo en la gala de los jurados, y es cierto por la reacción que he tenido al verlo, porque ayer yo pensé, buah, igual no le afecta tanto. Sí le va a afectar en los jurados, y eso es un problema, porque España ha arrasado, Georgia ha sorprendido, Ucrania también. Vamos con Irlanda, luego comento. Uy, qué nerviosa. Esto es un problema. Viene después de Portugal y Ucrania. Necesita darlo todo, si no, va a ser un bajón.
Uy, está muy nerviosa. Pero la voz me gusta, el timbre. ¡Vamos! Fíjate que en el ensayo me flipó, pero aquí está quedando muy deslucida, ¿eh? Vamos. Es muy pegadiza, tiene un ritmo muy guay. Es que tiene una voz que a mí me lleva a estrella infantil, a la típica voz que suelen escoger para las series de Disney Channel, etcétera. Pero ella no está demostrando quizás ese desparpajo que debería tener para una canción que te lleva a eso, a un producto infantil, a una estrella infantil. Uy, no, Irlanda se me va de la predicción también. Además hay mucho plano general, entonces no estoy conectando con ella, no me está dando esa sensación de superestrella que sí me daba en el ensayo. No, la realización le fastidia mucho los fondos y la iluminación, que sí que son muy buenos. Bueno, el final un poco regular, pero el falsete muy bien. Ya sabes, es que le falta también como a Portugal, le falta un pedestal, estar encima del pedestal, de decir, soy una diva, soy una estrella, ¿sabes? La nota muy ahogada. Esta aguda la salió muy bien. Vale. Irlanda no va a sumar mucho televoto hoy. ¡Vamos! Está viniendo arriba ahora, pero faltan planos cercanos para verlo. Irlanda. ¿Sabes el problema? Que es una canción que yo creo que a primera escucha es muy pegadiza, tiene un buen ritmo, es un tema pop agradable de escuchar, que viene después de las favoritas, entonces cuando vienes después de los favoritos tienes que clavarlo, porque si no, el bajón que da tu actuación con respecto a ellos es matador. Entonces, en los ensayos tenía una destreza absoluta que hoy por los nervios no ha tenido, y creo que eso le va a perjudicar, porque no creo que vaya a sumar muchos votos ahora después de las actuaciones, porque queda muy deslucida con respecto a Ucrania, sobre todo, y a Portugal. Entonces, y en el jurado, si ayer cantó con esa falta de seguridad, no sé, creo que Irlanda también la bajó el top 10. Buah, estoy cambiando prácticamente todo. Vamos con Malta. ¡Ay, qué bonito este plano! Dios, esto es precioso. Como está meditando... Va a abrir su corazón, por eso la vela que le ilumina la cara. ¡Ay, qué bonito! Claro, es como... Estoy entrándote en mi corazón. ¡Pero qué maravilla! ¡Pero qué bonito! Ahora la nieve como debilidad. Sale el sol buscando una esperanza, pero esto es maravilloso. ¡Wow! Arrastran el televoto. Vamos. Plano de él, no me quites la emoción. Necesito así todo el rato. Que el sol ya lo hemos visto. Está cantando correcto. Los falsetes son difíciles. A ver, le falta todavía más control vocal, pero oye, mira, mejor que en el ensayo es. Es que es escenografía de ganador. Portugal con esta escenografía. Iba muy bien. Un pequeño descontrol, pero no pasa nada. Controla, amor. Muy bien el falsete. Ahora quiero otra luz. ¡Buah! ¡Buah! Va a arrasar en el televoto, que está siendo el último. Y es escenografía ganador.
Lleva coros reforzando el falsete, pero bien, da el pego. Porque si él le sale inestable, lo tapan los coros. Pues es que me está dando sensación como de top 5 televoto. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. La imagen de la familia de fondo, joder. Otro que me va a hacer llorar. Dios. Malta, cuidado, cuidado con Malta. O sea, todos los comentadores que primero dicen que es una canción dedicada... Estos son sus padres... Joder, me van a hacer llorar, de verdad. Claro, primero te dicen una canción dedicada a sus padres adoptivos, ver las imágenes, ver la escenografía, mira, es que ya me hace llorar. O sea, esto me da la sensación de top 5 televoto, pero no ya por el mensaje, en plan de ay, no, porque es que emociona. Una canción tan agradecido a los padres adoptivos, es que me va a hacer llorar. Una canción... Mira, Ruth, Ruth está igual. Una canción dedicada a unos padres emotivos, una canción dedicada a tus padres adoptivos que al final te has salvado de esa vida que vas a tener, y la escenografía tan bonita de entregar el corazón, es que me ha emocionado. Esto será top 5 el televoto. O sea, y no es por la pena, es por la emoción, y al final la emoción se prueba por encima del espectáculo. Y ha cantado bastante bien, Va a ser top 5 en el televoto y en los jurados creo que va a ser top 10. Ya han terminado las actuaciones y he podido tuitear y decir rápidamente los cambios más significativos que me ha producido ver las actuaciones enteras. Porque claro, en Eurovisión Junior comenzamos a votar antes de la final y sin ver las actuaciones. Votamos conociendo las canciones y viendo un clip de 30 segundos de los ensayos. Entonces, en la final, una vez que ves las actuaciones, puede cambiar completamente tu voto. Que de hecho, mi voto ha cambiado, porque he votado a un país que no pensaba yo que iba a votar tras las actuaciones. Entonces, ya he puesto en Twitter rápidamente estos cambios y los voy a decir aquí rápidamente mi nueva predicción, que los cambios más significativos básicamente es para la predicción de Estonia, Chipre, Georgia y España. Rápidamente, en los jurados. Estas predicciones, como al final acertar numéricamente es muy difícil, las hago por bloques de puntuaciones de cómo creo que se van a situar los países. Entonces, en los 4 últimos puestos del jurado, es decir, bloque de la posición 14 a 17, creo que van a estar San Marino por razones evidentes, porque ha sido la actuación más deslucida tanto a nivel visual como a nivel vocal. Macedonia del Norte, porque a pesar de la pasión que desprenden ellos dos y que eso me ha encantado, había muchas desafinaciones, mucho descontrol vocal. La canción es cierto que es pegadiza, pero claro, estamos hablando del jurado, entonces yo creo que van a estar ahí, no sé en qué posición, pero los 4 últimos. Basándome en la actuación que he visto hoy, diría que Polonia, porque, como he dicho, su punto fuerte era la voz y la voz al final ha estado descontrolada. Al final la canción a primera escucha es una canción que está bien, pero no es una canción quizás que volverías a escuchar, una canción pegadiza que tú sientes esto es nivel ganador o es algo distinto. Entonces, aunque la coreografía estaba muy currada y la escenografía también, creo que eso no le va a salvar. Irlanda, porque viendo la actuación que he visto, a lo mejor ayer le salió mejor en la gala de los jurados, pero es que viniendo detrás de Ucrania y Portugal queda totalmente deslucida. Además, la realización general, tantos planos generales, no te da esa sensación de superestrella que te debería dar una canción que te lleva pues a canción de estrella infantil, como de Disney Channel. Entonces creo que al final queda muy deslucida y creo que sí, a lo mejor cantó con destreza vocal y cantó mejor en la gala de los jurados, a lo mejor está en el bloque del 11 al 13, pero vamos, entre el 11 y 17 seguro. Vale, el bloque del 11 a 13, que son países que pueden entrar en el top 10 por la parte baja o quedarse en los puestos 11 a 13. Y aquí vienen mis principales cambios. Voy a empezar con Países Bajos, que de momento lo he colocado 12 provisionalmente, pero Países Bajos porque hoy les he visto cantando con soltura, con una canción muy pegadiza, entonces creo que al final eso le puede ayudar en los jurados, ayer les salió igual, y pueden quedar o a las puertas del top 10 o a entrar. Y los dos grandes cambios, Estonia y Chipre.
Si ayer cantaron como han cantado hoy, es que es imposible que estén en el top 10 de los jurados. Chipre, al final Chipre ha intentado potenciar su actuación con baile, una escenografía perfecta para la canción, pero al final ese baile lo que hace es que la voz esté temblorosa toda la canción. Encima hoy he tenido la sensación que ha estado fuera de tempo, entonces al final toda la actuación lo que haces es sufrir y no te atrapa el ritmo, no te incita a bailar, cuando tú lo que tendrías que ver es decir, wow, qué bien está bailando, me dan ganas de bailar, se está luciendo vocalmente, qué soltura, qué tablas tiene. Claro, las tablas la tiene, la seguridad también, pero la voz era completamente nerviosa y temblorosa, entonces si ayer le salió igual, es que no va a estar en el top 10 de los jurados. Y lo mismo, Estonia, esa gran voz, al final totalmente nerviosa y totalmente temblorosa durante toda la canción y con ella completamente nerviosa, que lo de Estonia ya se veía venir en el clip de los ensayos y ya dije, madre mía, y mucha gente me decía, se va a venir batacazo de Estonia. Y me da rabia porque me parece una de las mejores canciones, pero sinceramente creo que se viene batacazo. De momento Chipre y Estonia no sé cómo quedarán, pero yo las dejo fuera del top 10 jurados. Posiciones séptima a décima en el jurado. Aquí veo a países que van a entrar con canciones que a primera escucha quizás no eran favoritas, pero que por la calidad vocal de los cantantes seguramente van a entrar en el top 10 y en esas posiciones. Luego metería a Malta, que quizás vocalmente no es tan bueno como el cantante italiano y la cantante de Albania, pero sin embargo la emoción, eso suma muchos puntos, entonces no le veo entrando en el top 5 los jurados, sino le veo en esos puestos del séptimo al décimo. Y el último país que me falta es Armenia, que a priori yo pensaba que era nivel top 5, siento que es nivel top 5, pero vocalmente creo que otros cantantes se lo comen y la actuación al final queda muy deslucida al estar todo el rato en el centro al final, entonces creo que va a estar más bien en estos puestos. Puesto quinto y sexto, España y Alemania. Tengo muchas dudas de cuál de los dos va a entrar en el top 5, porque España tiene una escenografía de ganadora, una de las mejores escenografías de esta edición, por no decir la mejor, ahora sí rápidamente. Pero vocalmente es cierto que hay cantantes que se lo comen, que tienen también canciones que son muy efectivas a primera escucha. Quizás no tan pegadizas como la Lola, pero también muy pegadizas. Entonces dudo con Alemania, porque Alemania también hace una actuación a nivel vocal, quizás no al nivel de Portugal, Georgia y Ucrania, pero sí por encima de la de España. Entonces no sé realmente qué va a pasar con ellos y cuál de los dos se va a meter en el puesto quinto y cuál se va a quedar sexto. Y por último, por el top 4 de los jurados lo tengo clarísimo que van a ser Ucrania, Portugal, Francia y Georgia. Georgia al final, aunque la canción no parezca una canción muy junior, esa emoción. Y es que la voz, la técnica ha sido impecable. Técnicamente ha sido perfecto. Mejor que Portugal, que ha fallado en los whistle notes, incluso mejor que Ucrania, pero claro, Ucrania tiene la justificación con así ha estado impecable, que canta y baila a la vez. Pero es que repito, es que la voz ha sido perfecta. Es que quiero hacer hincapié en esto. La voz ha sido perfecta. La de Georgia. Perfecta. Eso no puede pasar desapercibido por un jurado, por mucho que la canción les parezca, que además también encima el nivel de la actuación ha sido nivel ganador. Es que al final es lo que he dicho. O sea, ¿cómo se puede pretender pensar que puede ganar, por ejemplo, lo siento, España, por ejemplo, con una que es una canción muy pegadiza, pero es una voz que realmente no se luce? La de Georgia sí, es que barre completamente. Entonces, realmente, ya lo he dicho en los comentarios, el top 4 van a ser esos países. Francia ha hecho una actuación ganadora, Georgia ha hecho una actuación ganadora y con la voz perfecta. Portugal ha fallado en las notas, pero aún así su voz es de nivel de ganar, y Ucrania ha hecho el pack de Winner Alert completo, cantando y bailando a la vez con una realización impecable y profesional. Rápidamente, en cuanto al televoto, en las últimas 4 posiciones, del 14 al puesto 17, veo claramente a San Marino, al Macedonia del Norte, a Irlanda, porque creo que es que no iba a tener mucho voto acumulado y encima con esta actuación después de los favoritos va a pasar desapercibida, y Albania, porque Albania al final creo que es una canción que ha potenciado ella con su voz en directo, pero para el televoto la canción no es muy votable. Vale, ahora viene unas posiciones muy difíciles. 5 puestos, respuestos noveno al 13º. ¿Qué pasa con estos puestos? Que creo que la votación va a estar muy igualada, porque al final todos tienen votos base, porque nos podemos votar, porque se puede votar a tu propio país, y siempre en el Junior la votación está muy ajustada. Entonces no sé qué países se van a quedar a las puertas del top 10 y cuáles van a entrar definitivamente en el top 10 en el puesto noveno y décimo. Entonces de momento, posiciones 11 a 13, es decir, rozando el top 10, dejo
a Italia, a Polonia y Estonia. A Polonia simplemente por el voto acumulado que pueda tener de Polonia. Estonia creo que va a tener un buen televoto acumulado porque era muy favorita, pero hoy con la gala no va a sumar más votos, entonces creo que va a bajar por debajo del top 10. Italia, que a priori mucha gente pensaba que va a quedar de los últimos, creo que va a recibir muchos puntos después de la actuación para salir el primero, entonces no se van a acordar tanto de él, entonces por eso le dejo como a las puertas del top 10 en el televoto. Y en las posiciones 9ª y 10ª, en los puestos bajos del top 10 del televoto, dejo a Chipre porque creo que va a tener mucho televoto acumulado, entonces aunque hoy después de la actuación, por lo menos a mí, pues no ha cumplido las expectativas, creo que ese televoto acumulado le va a ayudar para estar en el top 10. Y mismos motivos por Armenia. Esa actuación no me ha decepcionado, pero creo que la actuación de Armenia ha quedado eclipsada por la de España, por la de Georgia, por la de Ucrania, por la de Portugal, etc. Vale, el top 4, el televoto, creo que lo tengo muy claro, así que voy a los puestos 5º a 8º. Estos 4 países no tengo ni idea cómo va a ser el orden. No tengo ni idea, pero creo que van a ser estos países. Sería, por ejemplo, 8º puesto Alemania, porque creo que la emoción de la actuación va a hacer que hoy tenga muchos votos y pueda subir al top 10. Georgia, mismo motivo, creo que es una actuación que va a ser recordada. De hecho, yo he votado a Georgia, creo que mucha gente va a votar a Georgia después de la actuación y puede meterse en la parte baja del top 10 del televoto. Países Bajos, actuado de los últimos, es una canción ultra pegadiza, quizás la escenografía no era tan impresionante como la de España, pero era una canción muy pegadiza que a muchos niños, a mucha gente le puede gustar y va a recibir muchos votos como España, entonces creo que se puede quedar rozando el top 5, y Malta obviamente, entonces por ello colocaría 5º dentro del top 5 a Países Bajos y quizás esta, por ejemplo, a Malta por la emoción de la actuación que ha salido el último, entonces va a tener un incremento de votos, pero no sé hasta qué punto le van a dar, entonces por eso no sé en qué orden van a estar estos países. Y el top 4, el televoto, creo que lo tengo claro, creo que el televoto lo va a ganar Portugal, porque al final, encima, como ha fallado, los que quieren que gane Portugal van a votar muchísimo más a Portugal y van a votar con estrategia a otros países que crean que no lo van a hacer tan bien. Entonces creo que Portugal ya tiene muchísimo voto acumulado y ahora lo va a tener mucho más porque lo necesita, porque ha fallado vocalmente. Entonces creo que Portugal va a ganar el televoto, creo que Ucrania va a ser segunda en el televoto. Sé que España siempre ha sido segunda en el televoto, pero este año siempre he tenido la sensación de que todo iba a estar muy ajustado y que España no va a ser segunda en el televoto, que va a ser tercera o cuarta en el televoto, porque creo que Francia, que se la ha estado ignorando, ha hecho una actuación de ganadora y creo que el tercer y cuarto puesto está entre España y Francia. Esta es mi nueva predicción, así que vamos ahora con los resultados. Vale, y como resultado general, que no lo he dicho, pues creo que la victoria está entre Portugal y Ucrania, que va a estar muy ajustado. A España creo que la veo entre las posiciones, como dije en mi predicción, tercera a séptima. Veo bastante probable que a lo mejor si arrasa en el televoto pueda quedar tercera, pero de la misma forma que la veo quedando quinta, que la veo quedando sexta, que la veo quedando séptima, porque en el jurado puede quedar quinta, pero puede quedar entre el quinto y el octavo, por ejemplo. Entonces no lo tengo muy claro. Vale, está diciendo que el jurado está formado por 2 niños y 3 adultos, cosa que yo he repetido mucho y por ese motivo muchas veces descarto canciones porque digo, ay, esto los 3 adultos van a votarlo más, los 2 niños menos, etcétera, y por eso el junior me parece muchas veces impredecible. Vale, en cuanto a este sistema de votación, lo importante es, como van dando los puntos del 1, el 2, el 3 y el 4, el país que vaya primero es algo malo. Es algo malo, porque significa que ya ha recibido sus puntos y no va a recibir más puntos de ese país. Entonces realmente los favoritos no van a tener votos al principio. Eso es la gracia, lo diferente. Los favoritos no van a tener votos porque van a recibir en teoría todos los gordos. A ver, empezamos, un punto. Si es que no se ve nada. España ha recibido un punto de Armenia. Pero enfócamelo en grande que no veo. Vale. 2 puntos. España, 2 puntos de... Esto va muy rápido, no hay quien se entere. Vale, ya nos han votado los países. Vale, España le han votado 3 más, esto es negativo. A Países Bajos también. España ha votado a Irlanda. Esto es imposible. Creo que 5 países nos han votado. Nos han votado 6 países, ¿vale? Países Bajos, vale, de momento es el líder. Pero claro, eso es malo, porque ya no va a recibir más puntos. Vale, 5 puntos, a ver. Buah, España sube. Creo que ya llevamos 8 países. Pero no aplaudáis, que esto es malo. Que es malo, que ya nos han votado 8 de 17. Ya nos quedamos sin puntos.
6 puntos. Yo contaba que España va a recibir muchos 3, 4, 5, 6, 7. Vale, España se pone... Ah, no, Malta. A ver a quién ha votado España. 7 puntos España a... ¿A quién? No se ve. A Malta, muy bien. Y España recibe 7 a Albania. Pues claro, pero mira... Ucrania y Portugal. Bueno, tienen bastante. ¿Quién tiene poquito? Para ver quién se va a llevar los 8, 10 y 12. A ver, 8 puntos. España, 2, 8 puntos. España le da 8 puntos a Portugal. Quizás por el fallo vocal y por eso no le ha dado muchos puntos más. Vale, de momento, pues esto es malo para Portugal. Porque Portugal ya va primera y faltan los 10 y 12. Esto es malo. O sea que los 10 y 12 se los va a llevar Ucrania y... ¡Ostras, Francia! Ucrania se ha llevado 5 dieces. El 10 de España. O sea, España le da el 8 a Portugal y el 10 a Ucrania. Y Francia va primera. ¡Ostras! Esto va a ser inesperado. Porque todos los 12 yo pensaba que se los iba a llevar Ucrania y Portugal. O Francia. ¿Quién me queda? Y España ya le han votado a muchos países. No termina de contarlos. ¿Quién me falta? Ucrania, Portugal. Georgia. Claro, Estonia no creo que reciba muchos 12. Chipre tampoco. Macedonia tampoco. Polonia, no lo sé. Georgia, Alemania. Georgia, Alemania... Buah, San Marino tiene un punto. Georgia. Vale, pues probablemente se van a llevar todos los 12. Bueno, a lo mejor Portugal también. Debería. Pero Georgia se va a llevar un montón. Porque está muy baja. A ver. Georgia, congratulations. Claro, es que al final es lo que estaba diciendo. Es que el resto de países ya les ha puntuado. Entonces no me da tiempo a contar tantos. Entonces, claro, a Portugal, a Francia, a España ya no nos quedan 12 porque nos han votado un montón. ¡Ay, Dios! ¡Georgia! Espérate tú que va a ganar Georgia al jurado. No, sí, me encanta, pero estoy flipando. A ver, Armenia. Verás que le da 12 a Georgia. Verás. ¡Hola! ¡Hola, chaval! Se va a llevar todos los 12 Georgia. A lo mejor Francia, Portugal, Ucrania rascan alguno, pero... Claro, Georgia va súper abajo. Siempre no tenéis a Grecia. No está Grecia. Verás. Portugal o Georgia. No. Cuidado porque entonces Ucrania y Portugal se han quedado muy abajo en el jurado. Y Georgia va a sacar una ventaja enorme, ¿eh? A Georgia. Ah, bueno, Armenia, vale. Vale, bueno, sí. A ver. Pero bueno. Vale, Macedonia. Se los puede dar a Georgia, a Portugal. Es que claro, no sé a quién ha votado. Es que... Ah, Ucrania. Ah, bien, vale, Ucrania, bien. Vale, Ucrania 110, Georgia 96. A ver, Polonia se los dará Alemania. Oye, Alemania, ¿qué pasa? A Ucrania, ¿no? Ucrania. Vale, merecido, pero claro, Polonia, Ucrania, pero realmente es merecido. Vale, venga, Ucrania. Pero es que fíjate que 4 países ya le han dado el 12 a Georgia. O más. 5 países. ¡Oh! Era algo que yo me veía venir lo de Armenia, pero con la actuación de hoy creo que Ucrania, incluso España me ha parecido superior. Sí, lleva 5-12 Georgia. Y 2-12 Ucrania y 2-12 Armenia. 5 y 2, 7 y 2, 9. Llevamos 9 países.
¡Oh! Pues España ya ha votado, Ucrania y a Portugal, es el único que me he fijado. O sea, que le vamos a dar el 12 a Alemania, no, le vamos a dar el 12 a Georgia. Georgia. A ver, pues Georgia se está acercando bastante a Ucrania. Ah, bueno, mira, vale, Portugal se recupera. ¡Ay! Se queda como, ¿what? Hola, Países Bajos. I'm so proud. 12 points from the Netherlands go to Georgia. Georgia 120, Ucrania 122. Esto es muy importante. Ucrania va a tener más televoto que Georgia. Bueno, Portugal también está cerca. Hija, qué poca emoción, qué rápido lo ha dicho. Ante todo el poco, y tú, ala. Hola, Ucrania. Ni de coña se los dais a Polonia, ni de coña. Se lo va a dar a Georgia. ¿Ves? Está el de la emoción. A ver, es que se lo merece. Es que ha sido la mejor actuación de la noche. Claro, de hoy. Ayer imagino que también. A ver. Pues escúchame, ya le está sacando 30 puntos a Ucrania, ¿eh? ¿Cuántos países quedan por votar? Hola, Irlanda. No tenemos a Reino Unido. Buah, Georgia. pero es que... Es que me encanta, pero es que estoy flipando porque es que encima... A mí ha sido el que más me ha gustado hoy y le he votado además pensando, se lo merece. A ver, Malta. Hasta luego, ha ganado Georgia, 180 puntazos. Pero es que ha ganado Georgia. Ha ganado Georgia 180 y Ucrania 122. Bueno, a ver, lo que está diciendo es que yo he dicho, a mí me gusta votar a quien considero que lo ha hecho mejor y se lo merece. Entonces yo he dicho, mira, Georgia se merece que le vote. Y además he pensado, y total lo va a necesitar. Toma que lo va a necesitar. Pero escúchame, que creo que Georgia ha ganado. Es que saca 60 puntos a Ucrania. Vale, que Ucrania 60 puntos del televoto saca. Pero es que Georgia en el Junior, el televoto, como puedes votar a tu propio país, normalmente lo más bajo son 30 puntos. O 40. Entonces, si tú sumas a Georgia 40 puntos, ya son 220. Entonces, Georgia, ya Ucrania necesita 100. Y Portugal mucho más de 100. Y el año pasado el televoto máximo creo que fue 90 y algo. Y el anterior, que fue el Reino Unido, fue 80. No se saca un televoto de 100 puntos desde el 2021. Armenia y Polonia, que sacaron creo que 109 y 102. O el de Polonia, Vicky Gabor, que es el más alto, 160. Que ha ganado Georgia. Que ha ganado. Que es imposible ya. A ver. Me callo y vamos a disfrutar. Esa Marino tiene un punto. 30 puntos. Oye, cuidado. Mira, hasta ellos han flipado. En plan, ¡hala! Oye, 46, eso es. Bueno, no es tanto, pero no son últimas. A ver. Si el voto acumulado 50, 60, 50. Ah, 50, vale. Claro. Pues solo 3 puntos más de San Marino. Pero claro, en el Junior están ajustados. A ver, Polonia, no. 40. Ah, bueno, Polonia, claro, voto acumulado. Fijaos, 47, 48, 50. Es que el Junior es súper ajustado. ¡Oh! Pues menuda mierda voto acumulado. De momento la más baja. Ay, por favor. Cerca de 60. Lo merece. ¡Toma! Y en el jurado iba fatal. ¿Me lo puedes explicar? ¿Que quedó en el jurado en el botón 5? ¿Alemania? No. 40. Además, 40 clavado.
Claro, es que salir con las favoritas... Next up is North No, Macedonia. yo Macedonia del Norte, yo And creo you've que received 30 y 34 algo. points. Mira, 34, de momento el más bajo. Oye, pues San Marino ha tenido bastante televoto, ¿eh? Ahí ha habido voto estratégico a San Marino. Venga. Sí, 60, 57, 58, 57, igual que Alemania. Igual que Alemania. Italy is next. 40 y algo también, ¿no? 45, 46 points. 46. ¿Veis lo ajustado que es el Junior siempre? Es que es muy difícil. Malta. Pues Malta, de momento el más alto, va a tener 60 y algo. Ha sido el último, 60 y algo. Uy, esto es alto. 79. Que, a ver, que 79 es alto. Que 80 puntos fue el máximo del televoto en el 2022. Armenia, you received Armenia. 49 points. ¡Qué desplome! 49 puntos. Pues es que no era tan favorita. O el voto acumulado no es tan alto como yo me creo. Claro, porque si a veces hemos tenido una vez España 70 y algo. ¡Ostras! 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 64. A ver, es de los más altos, el segundo más alto. Pero 64. Yo es que este año no tenía la sensación que fuésemos a quedar segundos en el televoto como el resto. 64, pero la actuación era de arrasar el televoto. A ver, perdón, no me he enterado. Albania 44, sí. Bajito. Ostras, España 64. Pues arrasa Malta. A ver, ¿con quién estamos? Portugal. Más de 100, lo va a ganar. Más de 100. ¡Oh! Pero no le da, no le va a dar. 213. ¡Wow! 117 es el televoto más alto desde 2019, desde Vicky Gabor. Más alto que Armenia, que sacó 107. Y bueno, y más alto que evidentemente que Reino Unido 2022. El más alto desde 2019. A ver, Francia. ¡Hola! 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 Francia, más que España, 74. Lo he dicho que se está infravalorando a Francia. Y no creo que sea tanto voto francés. O sea, es que realmente era una actuación de ganadora. Bueno, Ucrania, a ver. Buah, pero es que Ucrania no va a llegar a 100, tiene 90. Porque Portugal arrasaba más en las encuestas que... 81. Es que Portugal ganaba todas las encuestas por mayoría. ¿Ves? Y además, claro, como ha fallado hoy Portugal, la gente después de la gala la ha seguido votando. O sea, por eso iba a ganar el televoto, lo sabía. No, ya ha ganado Georgia. Que ya ha ganado Georgia. Claro, mira, a ver Ucrania, que la acaban de subir, segunda. Claro, no le daba, si es que ni con 100 le daba. No, Portugal es imposible, tiene 213. Portugal. Y 180, o sea, no, 190, 200, 110. Necesita 30 y pico puntos Georgia. No, tendrá 40 o 50. Oye, 59, ¿eh? Esto es que ha quedado sexto séptimo. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte ha ganado Georgia! ¡Qué fuerte! Madre mía, por favor, es que adoro el Junior, porque esto luego en el Senior nunca pasa. En el Senior siempre estamos con, ay, ojalá haya un ganador sorpresa, claro, pero es que en el Senior tenemos las pre-parties. Entonces, quien entra por elección interna, vemos su directo en las pre-parties. Hacen promoción, hacen actuaciones. Entonces, en el Senior tenemos una cantidad de consumo de la canción durante la pretemporada, que ya les vemos a los artistas actuar y ya no hay sorpresa, solo queda un poco la sorpresa con la escenografía y la actuación en directo. Y además con los países que a lo mejor han sido seleccionados por elección interna y que no han ido a pre-parties. Y luego con las semifinales, ya si va a haber una sorpresa, ya lo ves. Pero sin embargo en el Junior, que no vemos las actuaciones antes, porque el voto acumulado se vota con el clip de los ensayos sin ver la actuación, ¡hay sorpresas! Además, es que es una sorpresa que... Porque yo creo que la prensa... Yo no he visto la actuación del jurado, pero mucha gente que estuvo en el estadio sí. Yo conozco a gente que me dijo, ¡buah! Es que a toda nuestra fila nos encantó Georgia. Pero no me decían, va a ganar. O yo no recuerdo a nadie de la prensa decir, va a ganar. ¿Sabes? Y por ejemplo, hoy
es cierto que al ver la actuación no he pensado yo que iba a ganar porque no es una canción junior. Es que, de verdad, yo lo he dicho muchos años, pero lo voy a volver a decir. Es que a veces nos obsesionamos demasiado con qué canción es más infantil y qué canción es más adulta, cuando los niños no escuchan El patio de mi casa es particular ni El corro de la patata en casa. Los niños escuchan la misma música que nosotros, porque en la radio quien suena es Taylor Swift, Ariana Grande, Bruno Mars, Lady Gaga, y eso es lo que escuchan los niños, eso es lo que cantan en La Voz Kids. No cantan en La Voz Kids El patio de mi casa. Te canta Ariana Grande, te canta Whitney Houston, porque te cantan la música que escuchan sus padres, sus hermanos o que escuchan en la radio, que es la misma música que nosotros. Entonces, al final, y esto ya lo digo por mí, yo a Georgia siempre he estado con, bueno, en el televoto no lo va a hacer tan bien, en el jurado, claro, hay 2 jurados niños, no la van a votar tanto, paso ya, o sea, ya no voy a pensar así más. O sea, yo voy a pensar como en el adulto. Que luego nos llamamos sorpresa, hay sorpresas. Pero ves, por pensar así yo creo que no hemos caído en que Georgia podía ganar. Hasta que hemos visto la actuación entera. Y aun viéndola entera, yo he dicho nivel top 5, fíjate. Entonces, me encanta porque es inesperado y creo que es súper merecido porque es que me ha hecho llorar. O sea, yo he llorado. Y que yo llore con una actuación me cuesta. Y encima le he votado porque he dicho, mira, para mí ha sido el mejor, a mí me gusta votar a quien se lo merece cuando veo las actuaciones, digo, las 3 mejores actuaciones para mí le voto, y he votado a las 3 mejores actuaciones en mi opinión, entre ellas está Georgia, y encima le he votado diciendo, bueno, le voy a votar porque lo necesita. Sí lo necesitaba, sí, vamos. ¡Qué fuerte! Y ya en este vídeo, no para que sea muy largo, pero subiré otro vídeo, pero este año de verdad sí que lo voy a hacer, porque este año Eurovisión Junior se ha adelantado y ha sido en noviembre. Otros años es en diciembre, se me junta con el Benidorm Fest y no me da tiempo a editar ese vídeo. Este año sí voy a tener ese tiempo, así que subiré el vídeo de comentando los resultados y viendo qué he fallado y qué he acertado, porque promete, porque en Eurovisión Junior hay muchos fallos. Así que nos vemos en ese vídeo comentando los resultados, que espero subirlo pues un día o 2 días después de este vídeo. Muchas gracias por verlo, decidme en comentarios cómo habéis vivido la final de Eurovisión Junior y nos vemos en el vídeo comentando los resultados. ¡Chao!